El bullicio de la Ciudad de México era un constante vaivén de colores y sonidos. En una de las plazas más concurridas, donde las familias se reunían para disfrutar de una tarde soleada, una madre soltera, Sofía, de aproximadamente 30 años, buscaba un lugar para sentarse, con su hijo pequeño, Diego, de 5 años, a su lado. Los dos se aventuraron entre la multitud. Sofía, con una sonrisa cansada pero decidida, se detuvo frente a un banco vacío. ¿Este asiento está libre?, preguntó, mirando a su alrededor en busca de alguna señal de que alguien reclamara el lugar. Sin embargo, no era el simple banco del parque lo que había capturado la atención de Sofía. En uno de los extremos, un hombre alto y enigmático, con un aura de poder que lo rodeaba, observaba la escena. Era Alejandro, el jefe de una de las familias más temidas de la ciudad. «Es tuyo, quédate», ordenó con una voz profunda, que resonó en el aire. Sofía se sintió un poco incómoda, pero decidió que no había razón para ignorar la invitación. Mientras se acomodaba en el banco, Alejandro continuaba observando a la madre e hijo. Diego, intrigado por la figura imponente, comenzó a preguntar sobre su apariencia, y Sofía, intentando distraer al pequeño, le explicó en voz baja que a veces las personas son diferentes y que hay que tener cuidado. Sin embargo, había algo en Alejandro que despertaba una curiosidad en ella, algo que no podía descifrar. La tarde avanzaba, y Sofía comenzó a notar que Alejandro no se despegaba de la escena. Cuando Diego se alejó un poco para jugar con otros niños, Sofía sintió unos ojos fijos en ella. «No te preocupes», dijo Alejandro, acercándose un poco. «Él está seguro aquí». Sofía, sorprendida por su amabilidad, le agradeció, pero no pudo evitar preguntarse qué lo traía a un lugar como este. Días después, el destino nuevamente entrelazó sus caminos. En un evento local, Sofía se encontró con Alejandro. Él la reconoció inmediatamente y se acercó con una sonrisa que, aunque intimidante, parecía genuina. «Te he estado buscando», dijo. «Quiero ofrecerte un trabajo». Sofía, sorprendida, no supo cómo reaccionar. Alejandro continuó explicando que necesitaba a alguien que pudiera cuidar de su sobrino, un niño que había perdido a su madre y que también luchaba por encontrar su lugar en el mundo. La oferta era tentadora, especialmente considerando su situación financiera. A pesar de las dudas iniciales sobre trabajar para alguien con un pasado oscuro, Sofía vio en esta oportunidad la posibilidad de ofrecerle a Diego un futuro más estable. Después de hablar con su amiga Clara, quien la animó a aceptar, Sofía decidió dar el salto. Al inicio de su nueva vida laboral, Sofía se encontraba con un niño que, al igual que su sobrino, necesitaba apoyo emocional. Con el tiempo, la conexión entre Sofía y el pequeño fue creciendo, y Alejandro, aunque distante, comenzó a mostrar un lado más humano. Su relación se volvió más compleja. Entre miradas furtivas y conversaciones profundas, Sofía se sintió atraída por el hombre que una vez le había causado tanto miedo. Un día, mientras compartían un momento en el jardín de la casa de Alejandro, él le ofreció el estudio de arte de su fallecida esposa. «Pinta lo que sientas», le dijo, dándole la libertad de expresarse. Sofía, conmovida, aceptó el regalo, lo que transformó su vida y la de Diego. Con cada trazo de su pincel, también sanaba las heridas que ambos llevaban. Sin embargo, el conflicto interno de Sofía crecía. A medida que se sentía más atraída por Alejandro, no podía ignorar la sombra que su vida representaba. En sus momentos de reflexión, pensaba en la moralidad de sus sentimientos y en el impacto que tenía su trabajo en la vida de Diego. ¿Podría equilibrar sus deseos personales con la seguridad de su hijo? La historia de Sofía y Alejandro se entrelazaba, y mientras el amor comenzaba a florecer, la madre sabía que tenía que enfrentar no solo sus sentimientos, sino también las circunstancias que rodeaban a Alejandro y su familia. A cada paso, se preguntaba si realmente podría encontrar la felicidad en un mundo lleno de complicaciones. Si quieres descubrir más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. El tiempo pasaba, y Sofía comenzó a tomar decisiones que cambiarían su vida y la de Diego para siempre. La conexión entre ellos, el amor que estaba surgiendo entre ella y Alejandro, y la lucha de ser madre soltera en un entorno complicado se entrelazaban, creando un tapiz de emociones que pocos podrían comprender. La historia de su vida apenas comenzaba, y con cada día que pasaba, Sofía aprendía que el amor, aunque complicado, siempre encontraba la manera de florecer, incluso en los lugares más inesperados.
Sofía se despertó una mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Miró a Diego, que aún dormía, y sintió una oleada de determinación. Había decidido que era hora de hablar con Alejandro sobre sus temores y la naturaleza de su relación. Sabía que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Cada momento que pasaba con él la hacía sentir viva, pero también la llenaba de dudas. Mientras preparaba el desayuno, recordó la primera vez que había visto a Alejandro. Su mirada intensa y la forma en que se preocupaba por Luca la habían cautivado. Pero, ¿podía confiar en un hombre cuya vida estaba marcada por el peligro? Con esa pregunta en mente, se dirigió al estudio donde Alejandro pasaba la mayor parte de su tiempo. Al entrar, lo encontró en una intensa conversación por teléfono. Su expresión era seria, y Sofía sintió un escalofrío al pensar en lo que podría estar discutiendo. Cuando él colgó, la sonrisa que iluminó su rostro al verla la hizo olvidar momentáneamente sus preocupaciones. «Sofía, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo va todo con Diego?», preguntó Alejandro, acercándose a ella. «Todo bien, gracias, pero hay algo de lo que necesito hablar contigo», respondió, tomando aire para reunir el valor necesario. «Dime, estoy aquí para escucharte». Ella sintió que el aire se volvía denso, mientras buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, decidió ser directa. «Me gusta pasar tiempo contigo, Alejandro, pero no puedo ignorar el hecho de que tu vida es complicada. Diego y yo estamos en una situación vulnerable, y me preocupa que esto afecte a mi hijo». Alejandro frunció el ceño. Su expresión se tornó seria. «Entiendo tus preocupaciones, Sofía, pero quiero que sepas que no hay nada más importante para mí que la seguridad de Luca y de ustedes. Estoy tratando de cambiar las cosas, de salir de este mundo que me rodea». Sofía lo miró a los ojos, buscando sinceridad. «¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Podemos tener algo real, a pesar de todo esto? Lo que siento por ti es genuino, pero también soy consciente de las dificultades que enfrentamos. Mi vida no es fácil, y no quiero arrastrarte a este caos», respondió, su voz llena de sinceridad. La conversación se tornó en un intercambio de esperanzas y temores, donde ambos se dieron cuenta de que deseaban construir algo juntos, pero con la sombra del pasado de Alejandro siempre presente. Sofía sintió que el amor que compartían era fuerte, pero también sabía que necesitarían enfrentar juntos los desafíos que vendrían. Con el tiempo, su conexión se fortaleció. Alejandro empezaba a mostrar un lado más vulnerable, compartiendo historias sobre su infancia y los sacrificios que había hecho. Sofía, a su vez, se abría sobre su vida como madre soltera, sus miedos y las decisiones que había tomado para proteger a Diego. Cada día, la relación se volvía más profunda, pero también más compleja. Sofía notaba que Alejandro se alejaba de su mundo del crimen, pero los ecos de su pasado siempre regresaban. Una noche, mientras estaban juntos, un grupo de hombres apareció en la puerta de su casa. Sofía sintió su corazón acelerarse al ver la tensión en el rostro de Alejandro. «Quédense aquí», ordenó él. Su voz era firme y autoritaria. Sofía no podía ignorar el peligro que representaban aquellos hombres. En ese instante, la madre soltera comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Alejandro se enfrentó a los hombres con la seguridad de un líder, pero Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué pasaría con Diego? ¿Podría realmente poner en riesgo la seguridad de su hijo por un amor que, aunque real, estaba enraizado en un entorno tan volátil? Mientras la tensión aumentaba, Sofía tomó una decisión. No permitiría que el miedo la controlara. Era hora de luchar no solo por su amor, sino también por la seguridad y el futuro de Diego. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, decidida a proteger lo que más amaba, sin importar el costo. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de la situación en sus hombros. Alejandro estaba frente a los hombres. Su presencia era imponente, pero lo que más le preocupaba a ella era el efecto que esto tendría en Diego. La madre soltera se acercó un poco, tratando de escuchar lo que se decía, mientras mantenía al niño detrás de ella, protegida. «¿Qué quieren?», preguntó Alejandro. Su tono era severo, pero Sofía podía notar un leve temblor en su voz. Uno de los hombres, un tipo robusto con cicatrices en el rostro, se adelantó. «Estamos aquí para recordarte que no puedes escapar de tu pasado, Alejandro. Tu padre no está contento con tu decisión de dejar las cosas como están». Sofía sintió que su corazón se detenía. La realidad de lo que Alejandro había hecho y a quienes estaba asociado la abrumó. La idea de que su vida estaba ligada a un mundo delictivo
Un mundo que ella había jurado evitar se hacía palpable. Sin embargo, la mirada de Alejandro, firme y decidida, le dio un rayo de esperanza. «No estoy huyendo de nada», respondió Alejandro, su voz resonando con autoridad. «Estoy construyendo un futuro, y eso incluye a mi hijo y a Sofía». Los hombres intercambiaron miradas, y Sofía se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Sin pensarlo, se interpuso entre Alejandro y los desconocidos, su instinto maternal aflorando con fuerza. «Si quieren algo de él, tendrán que pasar primero por mí», declaró, su voz temblando un poco, pero firme. El hombre cicatrizado soltó una risa burlona. «¿Y qué piensas hacer, madre soltera? No estás en posición de hacer demandas». Sofía sintió que la adrenalina corría por sus venas. «No solo soy una madre soltera, soy una mujer que protegerá a su hijo a toda costa. Si esto continúa, llamaré a la policía». Alejandro se giró hacia ella, sorprendido por su valentía. En sus ojos había un destello de admiración, pero también una sombra de preocupación. «Sofía, no es seguro». «No me importa», gritó, sintiendo que su determinación crecía. «No puedo dejar que mi vida y la de Diego se vean amenazadas por tu pasado». Los hombres comenzaron a retroceder, claramente incómodos ante la feroz defensa de Sofía. Alejandro, tomando la iniciativa, dio un paso hacia adelante, buscando desescalar la situación. «Está bien, escuchen, no queremos problemas. Solo quiero cuidar de mi hijo y de Sofía. Sabes que no puedes simplemente dar la espalda a lo que eres, Alejandro. Este es solo el comienzo», dijo el hombre cicatrizado, antes de hacer un gesto a sus compañeros para que se alejaran. Sofía sintió un alivio momentáneo, pero la amenaza no desapareció. Mientras los hombres se alejaban, Alejandro se volvió hacia Sofía, sus ojos intensos. «No debiste hacer eso. Lo hice porque me importa», respondió ella, su voz más suave ahora. «Me importa Diego, y me importa lo que estás tratando de construir, pero no puedo ser parte de un mundo que no entiendo. Te prometo que estoy intentando cambiar», dijo Alejandro, su tono sincero. «Pero no puedo hacerlo solo». Sofía sintió una mezcla de amor y temor. Sabía que Alejandro era un hombre complicado, pero su conexión con él y con Luca era real. «Necesitamos establecer límites. No puedo arriesgarme a perder a Diego». «Entiendo», respondió él, tomando su mano. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para protegerte a ti y a tu hijo. No dejaré que nada les suceda». Mientras se miraban a los ojos, Sofía sintió que su determinación se reafirmaba. Este no era solo un amor prohibido, era una lucha por un futuro mejor, pero también sabía que su camino estaría lleno de desafíos. «Entonces, hagamos esto juntos», dijo ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Pero necesito que me muestres quién eres realmente, lejos de las sombras de tu pasado». «Lo haré», prometió Alejandro, su voz suave. «Pero también necesitarás estar lista para lo que está por venir». Sofía asintió, comprendiendo que la vida que había comenzado a construir estaba a punto de volverse aún más complicada. Sin embargo, estaba lista para luchar por lo que amaba, sin importar el costo. Juntos, enfrentarían las tormentas que se avecinaban, y en el fondo, Sofía sabía que su amor podría ser la luz que los guiaría a través de la oscuridad. Sofía sabía que los días venideros no serían fáciles. A medida que se adentraba en la vida de Alessandro y Luca, cada pequeño momento se tornaba más significativo, pero también más complicado. La conexión que había forjado con Luca crecía, y ella se convirtió en una figura maternal que el niño tanto necesitaba. Sin embargo, la sombra del pasado de Alessandro la seguía como un eco constante. Una tarde, mientras jugaba en el parque con Luca, Sofía notó que un grupo de hombres observaba desde la distancia. Su instinto maternal se activó, y un escalofrío recorrió su espalda. Se agachó a la altura de Luca y le dijo en voz baja: «Es hora de irnos a casa, pequeño». El niño, que estaba riendo mientras lanzaba una pelota, miró a su madre adoptiva con curiosidad. «¿Por qué, Sofía?», preguntó Luca, su rostro iluminado por la felicidad. «Porque tengo que hablar con tu papá sobre algo importante», respondió ella, tratando de mantener la calma. Cuando regresaron a la mansión, Alessandro estaba en su oficina, revisando documentos. Su expresión se tornó seria al ver a Sofía entrar con Luca. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupado. «Hoy en el parque había hombres que nos estaban observando», dijo Sofía, su voz firme pero temblorosa. «No me gustó la forma en que miraban a Luca». Alessandro se puso de pie, su mirada se endureció. «¿Estás segura? No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. No quiero que esto se convierta en un problema», respondió Sofía.
Solo quiero proteger a Luca y a mi hijo. Necesitamos hablar sobre los límites que mencionamos antes. Alejandro se acercó. Su mirada se suavizó, pero la determinación en su voz seguía presente. Entiendo, y tienes razón. Te prometo que tomaré medidas. Sofía sintió un alivio momentáneo, pero no podía ignorar el peso de sus decisiones. A medida que Alessandro se adentraba en el mundo del que intentaba alejarse, ella sabía que debía estar preparada para lo que estuviera por venir. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía se empezó a sentir más cómoda. En la mansión, Luca prosperaba bajo su cuidado, y Alessandro comenzó a abrirse más a ella, compartiendo fragmentos de su pasado. En una noche tranquila, mientras cenaban juntos, él le habló sobre la pérdida de su esposa y cómo eso había cambiado su vida. «Ella era todo para mí», dijo Alessandro, sus ojos reflejando tristeza. «Desde que se fue, he estado atrapado en este mundo oscuro, pero tú has traído algo de luz a mi vida». Sofía sintió un nudo en el estómago. La conexión que estaban forjando era innegable, pero el temor a lo que eso significaba la mantenía alerta. «No puedo ser parte de esto», susurró. «No puedo arriesgarme a perder a Diego y a Luca». Alessandro la miró con intensidad. «Te prometo que haré todo lo posible para protegerte. Quiero que seas parte de mi vida y de la vida de Luca, pero también tienes que confiar en mí». Sofía se sintió atrapada entre el deseo de seguir adelante y el miedo a lo que eso podría significar. La batalla interna que enfrentaba se intensificaba, y cada día se hacía más difícil discernir la línea entre el amor y el peligro. Una tarde, mientras Luca dormía, Sofía tomó su teléfono y buscó información sobre el pasado de Alessandro. Necesitaba entender con quién realmente estaba involucrada, pero, en lugar de claridad, encontró más preguntas. Artículos sobre su familia, disputas de poder y la desaparición de personas relacionadas con su círculo. «¿En qué me he metido?», se preguntó, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Alessandro entró en la habitación en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Todo bien?», preguntó, notando la preocupación en su rostro. Sofía se enderezó, intentando ocultar su aprensión. «Solo estaba pensando en Luca y en cómo puedo ayudarlo más». «Lo estás haciendo muy bien», dijo él acercándose. «Te necesito, Sofía». En ese instante, la verdad de su relación se hizo más evidente. Estaban entrelazados de maneras que ni siquiera podían imaginar. Sofía sabía que debía tomar una decisión, y no podía esperar más. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo, su voz firme. «No puedo seguir adelante sin...» respuestas. Él asintió, entendiendo que su mundo estaba a punto de cambiar una vez más. La lucha por su amor y la seguridad de sus hijos estaba apenas comenzando, y ambos tendrían que enfrentar las sombras de su pasado si querían construir un futuro juntos. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión apremiante. La mirada de Alessandro era intensa, como si pudiera ver más allá de su fachada. «No puedo trabajar para ti sin saber realmente en qué me estoy metiendo», dijo, su voz resonando en el silencio que llenaba la habitación. Alessandro, al darse cuenta de la seriedad de sus palabras, se sentó frente a ella, su expresión cambiando del desconcierto a una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Entiendo tus dudas», comenzó suavizando el tono. «Mi vida no es sencilla, y no quiero arrastrarte a este mundo sin que conozcas la verdad, pero, por favor, ten en cuenta que lo que he hecho fue por familia, por proteger a Luca». Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de que todo lo que había asumido sobre Alessandro pudiera ser una justificación para sus actos la inquietaba. «¿Qué tipo de hombre eres realmente, Alessandro?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Alessandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que denotaba frustración. «Mi familia ha estado involucrada en negocios oscuros, pero no soy como ellos». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «He tratado de alejar a Luca de ese mundo. No quiero que crezca en la misma oscuridad que yo». La sinceridad en su voz hizo que Sofía dudara, pero el miedo a lo desconocido seguía acechando. «¿Y si esto se vuelve peligroso para nosotros?», replicó, casi con un susurro. «No quiero poner a Luca en riesgo. No hay nada que pueda pasar que no pueda manejar», dijo, su mirada firme, pero en sus ojos había una chispa de preocupación. «Quiero protegerte a ti y a Luca. Te necesito en nuestras vidas, pero también necesito que confíes en mí». Sofía sintió la presión de la decisión que debía tomar. La conexión que había forjado con Luca era genuina, y el afecto que comenzaba a sentir por Alessandro la desarmaba. Era un dilema moral en el que cada opción parecía tener su propio conjunto de peligros.
¿Qué pasará si decides que quieres salir de este mundo?, preguntó, buscando un destello de esperanza. Haré lo que sea necesario para dejarlo atrás, pero necesito tu ayuda. Juntos podemos construir algo diferente, respondió, acercándose un poco más a ella. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intensidad de su mirada la envolvía, pero había algo más en su voz que la hacía dudar. ¿Y si no puedo confiar en ti?, murmuró, sintiendo que el aire entre ellos se tornaba denso con la tensión de sus palabras. Te prometo que haré lo que sea para demostrarte que puedes confiar en mí, dijo Alessandro, su voz ahora más suave, casi como una súplica. Déjame mostrarte que no soy mi pasado. Dame la oportunidad de forjar un futuro diferente para nosotros. Sofía cerró ojos por un momento, sopesando su dilema. La imagen de Luca sonriendo, su risa pura y sin preocupaciones, llenó su mente. Era un niño que merecía un hogar seguro y feliz. De acuerdo, dijo finalmente, su voz firme. Te daré una oportunidad, pero necesito garantías. No quiero involucrarme en nada que pueda poner a Luca en peligro. Alessandro asintió, una mezcla de gratitud y alivio iluminando su rostro. Te lo prometo. Juntos encontraremos una forma de hacerlo. Y te protegeré, a ti y a Luca, cueste lo que cueste. Mientras Sofía se dejaba llevar por la esperanza de un futuro más brillante, una sombra se cernía sobre ellos. La vida de Alessandro no estaba sola en el pasado. Había enemigos que esperarían cualquier oportunidad para atacar, y su conexión con él podría ser tanto su salvación como su perdición. Pero por ahora, el amor y la lealtad eran su guía, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que viniera, siempre que estuvieran juntos. Sofía se sentó a la mesa del café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras sus pensamientos giraban en torno a Alessandro y la nueva vida que habían comenzado a construir juntos. La promesa de un futuro seguro para Luca se sentía cada vez más tangible, pero la sombra del pasado de Alessandro seguía acechando como una nube oscura. Mientras observaba a Luca jugar con un grupo de niños en el parque, su risa resonaba como una melodía pura, un recordatorio constante de por qué había decidido aceptar esa oferta. Pero la inquietud no desaparecía. Algo dentro de ella sabía que la tranquilidad era efímera. Alessandro llegó poco después. Su presencia imponente atrajo la atención de varios transeúntes. Sin embargo, su mirada se centró únicamente en Sofía, y al acercarse, la calidez de su sonrisa disipó parte de la tensión que la había acompañado. Se sentó frente a ella, y la conexión que compartían parecía eclipsar el resto del mundo. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó Alessandro, rompiendo el silencio. Quiero que estemos completamente transparentes el uno con el otro. No quiero que te sientas insegura. Sofía apretó los labios, su mente llena de preguntas que temía formular. ¿Qué tipo de enemigos tienes, Alessandro? ¿Y qué significa eso para nosotros? Él suspiró, su expresión cambiando a una de seriedad. He estado involucrado en negocios que no son precisamente legales. Mis decisiones pasadas han creado conflictos que, aunque trato de evitar, pueden afectar a los que me rodean. Quiero protegerte a ti y a Luca de eso. Sofía sintió un nudo en el estómago. La vida tranquila que había imaginado se desvanecía rápidamente. ¿Y si esos enemigos vienen a buscarte? ¿Qué pasará con nosotros? Alessandro extendió su mano y tomó la suya. Su toque era firme y reconfortante. Lucharé por ustedes, Sofía. No permitiré que nadie les haga daño. Ya no soy el hombre que era. He cambiado. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. La determinación en su voz le dio un poco de esperanza, pero aún había una parte de ella que dudaba. ¿Y si no puedes? ¿Qué pasará si no es suficiente? En ese momento, Luca corrió hacia ellos, su rostro sonrojado y lleno de alegría. «Mira, mamá, pude atrapar la pelota», gritó, mostrando orgulloso la pelota que había logrado conseguir de sus amigos. Sofía sonrió. Su corazón se llenó de amor por el niño. En ese instante, la duda se desvaneció un poco. «Eres increíble, Luca. Estoy tan orgullosa de ti». Alessandro miró a su hijo con ternura, y Sofía notó cómo su mirada se suavizaba. Era un hombre diferente cuando estaba con Luca. Parecía encontrar su humanidad en la alegría de su hijo. «¿Qué te parece si celebramos con un helado?», sugirió Alessandro, levantándose de la mesa con una energía renovada. «Sí», gritó Luca, saltando de alegría. Mientras caminaban hacia la heladería, Sofía sintió que la vida estaba tomando un giro inesperado. A pesar de sus miedos, había algo en la forma en que Alessandro interactuaba con Luca
que la hacía creer en su promesa de un futuro diferente. Pero, en el fondo de su mente, la advertencia seguía resonando. El pasado de Alessandro era un enemigo silencioso, y ella tendría que estar preparada para cualquier eventualidad. Esa noche, mientras Luca se dormía, Sofía se quedó despierta, contemplando su futuro. Sabía que el amor podía ser poderoso, pero también era peligroso, especialmente cuando estaba entrelazado con la criminalidad. Decidida a enfrentar lo que viniera, se prometió a sí misma que protegería a Luca a toda costa, porque, al final del día, su amor por él era la única certeza que tenía en un mundo lleno de sombras. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente a través de las ventanas, Sofía se permitió soñar despierta. Imaginó un futuro donde la risa de Luca llenaba no solo su hogar, sino también su corazón. Sin embargo, la imagen de Alessandro, con su mirada intensa y su pasado oscuro, la mantenía alerta. ¿Podría confiar plenamente en él? Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza en Central Park, y el aroma del café recién hecho invadía el aire. Sofía y Luca se encontraban en su rincón favorito, un pequeño café donde el tiempo parecía detenerse. Mientras Luca devoraba un croissant, Sofía decidió que era hora de hablar de algo que había estado pesando en su mente, el pasado de Alessandro. Luca, ¿te gustaría que le preguntáramos a papá sobre su trabajo?, sugirió, tratando de sondear la opinión del niño. Luca frunció el ceño, pensativo. A veces dice que su trabajo es complicado, pero yo no quiero que se preocupe. Sofía sonrió, apreciando la inocencia del niño, pero su inquietud persistía. Decidió que debía abordar el tema con Alessandro. Esa tarde, mientras Luca jugaba en el parque, Sofía se acercó a Alessandro, que estaba conversando con un grupo de hombres en trajes oscuros. Al notar su presencia, Alessandro la invitó a un lado, lejos de las miradas curiosas. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó. Su tono cambió al notar la seriedad en su voz. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, sintiendo que el momento era propicio. «Sobre tu trabajo, sobre lo que realmente haces». Alessandro la miró fijamente, y por un instante, el aire pareció volverse denso. «No es un tema fácil de discutir». Ella se armó de valor. «Pero yo no quiero vivir en la oscuridad. Luca necesita saber quién es su padre». Alessandro suspiró, como si el peso de su pasado lo aplastara. «Mi vida no es sencilla, Sofía. Hay cosas que no puedo compartir, no porque no confíe en ti, sino porque quiero proteger a Luca». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Pero no puedes protegerlo de todo, y menos si no le das la oportunidad de entenderte». La conversación se tornó tensa, y Alessandro se giró hacia donde Luca jugaba despreocupado, su risa resonando en el aire. «Lo sé, pero hay cosas en mi mundo que son peligrosas, y no quiero que él se vea arrastrado a ello». Sofía decidió que ya había escuchado suficiente. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos en la mentira?» Alessandro se acercó un paso más. La intensidad de su mirada la hizo sentir vulnerable. «No es una mentira, Sofía. Es una protección. Pero entiendo tu preocupación. Te prometo que haré lo que sea necesario para asegurarte que Luca esté a salvo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía reflexionó sobre la conversación. La línea entre la protección y el secreto era delgada, y su corazón estaba dividido. Sabía que necesitaría más que promesas para sentirse segura en este nuevo mundo. En los días siguientes, Sofía comenzó a notar pequeños cambios en la vida de Alessandro. Empezó a involucrarse más en la rutina de Luca, llevándolo a la escuela y participando en actividades familiares. Sofía sentía que cada interacción entre padre e hijo fortalecía el vínculo que habían formado, y su propio corazón se llenaba de esperanza. Sin embargo, un día, mientras regresaban a casa después de una tarde en el parque, un grupo de hombres se acercó a ellos. La risa de Luca se apagó instantáneamente al ver la tensión en el rostro de Alessandro. Sofía sintió el peligro en el aire. «Papá, ¿quiénes son?», preguntó Luca, acurrucándose contra su padre. Alessandro se agachó, mirándolo a los ojos. «Son solo amigos del trabajo, Luca. No te preocupes». Sofía sabía que eso no era cierto. El instinto de protección se activó en ella, y su mente comenzó a correr. Necesitaba hacer algo, y pronto. La vida que había elegido estaba comenzando a desmoronarse, y el amor que sentía por Alessandro quedaba en la balanza entre el peligro y la protección de Luca. La noche se acercaba, y con ella, una decisión crucial se gestaba en su interior. Sofía sabía que debía actuar antes de que las sombras de Alessandro se acercaran demasiado a la luz que había encontrado en su vida. Sofía
Decidió que no podía simplemente quedársela de brazos cruzados. La tensión en el rostro de Alessandro la inquietaba, y su instinto maternal la impulsaba a proteger a Luca a toda costa. Esa noche, mientras el pequeño dormía plácidamente, ella se sentó en la cocina, con una taza de té humeante entre las manos, y empezó a pensar en sus opciones. Al día siguiente, decidió que era el momento de confrontar a Alessandro. Cuando él llegó a casa, visiblemente cansado, Sofía lo recibió con un abrazo, cálido, pero sus ojos reflejaban una seriedad que no podía ignorar. Mientras cenaban, esperó el momento adecuado y finalmente se armó de valor. «Alessandro, necesitamos hablar», dijo, manteniendo la voz firme pero suave. Él la miró, con una ceja arqueada, como si supiera que la conversación no sería fácil. «¿Sobre qué?», preguntó, dejando el tenedor a un lado. «Sobre lo que ocurrió en el parque. No me siento cómoda con la forma en que esos hombres te miraron. No son solo amigos del trabajo, ¿verdad?». Alessandro respiró hondo, y Sofía pudo ver cómo la tensión se acumulaba en su mandíbula. «Mi vida es complicada, Sofía. Mi trabajo implica riesgos, y por ende, Luca está en peligro», admitió, su voz grave y sincera. «Pero, ¿qué pasa si algo sale mal?», exclamó Sofía, su corazón latiendo con fuerza. «No puedo permitir que Luca crezca en este ambiente. Necesito saber que está a salvo». Alessandro la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Te prometo que haré lo que sea necesario para proteger a Luca, pero también debes entender que hay cosas que no puedo compartir contigo. No puedo poner en riesgo a mi familia, ni a ti». Sofía se sintió atrapada en un dilema. Sabía que su amor por Alessandro era genuino, pero la seguridad de Luca debía ser su prioridad. «Quizás deberíamos considerar mudarnos, alejarnos de todo esto», sugirió Sofía, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Alessandro la miró con tristeza. «No es tan simple. Mis enemigos no se detendrán y, aunque me aleje, siempre estarán cerca». Esa noche, mientras se acostaba, Sofía sintió que el peso de sus decisiones la aplastaba. El amor que había crecido entre ella y Alessandro se mezclaba con el miedo a lo que podría suceder, pero había algo más que la inquietaba. La conexión con Luca se había vuelto tan fuerte que no podía imaginar dejarlo atrás. A la mañana siguiente, la rutina continuó. Sofía llevó a Luca a la escuela, y mientras caminaban, notó que el pequeño parecía más nervioso de lo habitual. «¿Estás bien, cariño?», preguntó, acariciando su cabello. «No sé, Sofía. A veces siento que papá está triste y que hay algo que no me dice», respondió Luca, con su mirada inocente. El corazón de Sofía se rompió un poco, pero al mismo tiempo, la determinación creció en ella. Tenía que hablar con Alessandro de nuevo, no solo por su propia seguridad, sino por la de Luca. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Sofía se encontró con Alessandro en su estudio. Él parecía aún más tenso que antes, y su mirada oscura parecía cargar con un peso invisible. «Alessandro, tenemos que encontrar una solución», dijo ella, su voz resonando en el silencio. «No puedo permitir que este miedo nos consuma». Él asintió, pero su expresión no cambiaba. «Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a Luca, pero necesito que confíes en mí». Sofía sintió que las palabras de Alessandro eran sinceras, pero la desconfianza seguía acechando en su mente. «Confío en ti, pero no puedo ignorar el peligro. Quizás deberíamos hablar con alguien que pueda ayudarnos, buscar una salida», sugirió, su voz más firme. Alessandro se quedó en silencio por un momento, y luego, como si una chispa de esperanza surgiera, respondió: «Tienes razón. Tal vez sea hora de que busquemos ayuda. No estoy dispuesto a perder lo que hemos construido juntos». Con esa decisión, Sofía sintió que un nuevo camino se abría ante ellos. Estaba lista para luchar, no solo por su amor, sino también por la seguridad de Luca. La vida que habían construido merecía ser protegida, y juntos, quizás pudieran enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba. Sofía miró a Alessandro, su respiración contenida por la tensión que llenaba la habitación. La decisión de buscar ayuda era un paso crucial, pero también aterrador. «¿A quién tienes en mente?», preguntó, tratando de ocultar su incertidumbre. Alessandro se pasó una mano por el cabello, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de determinación y preocupación. «Tengo un contacto en la policía que podría entender nuestra situación. No puedo garantizar que sea fácil, pero es un buen hombre». Sofía asintió.
La idea de involucrar a la policía la inquietaba, pero sabía que no. Podían seguir así, atrapados en la sombra del miedo. ¿Cuándo podemos hablar con él?, preguntó con firmeza. Mañana por la mañana, respondió Alessandro. Quiero que estés allí. Es importante que ambos estemos en la misma página. La noche pasó lentamente, llena de pensamientos enredados. Sofía se despertó temprano, su mente aún agitada. Miró a Luca, que dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Se sintió culpable por tener que ponerlo en una situación peligrosa, pero sabía que era necesario. Cuando llegó el momento de encontrarse con el contacto de Alessandro, Sofía se sintió nerviosa. El café donde se reunieron era pequeño y acogedor, pero el aire estaba cargado de tensión. El hombre, llamado Javier, era un oficial de policía de aspecto rudo, con cicatrices que contaban historias de años en la calle. Alessandro, Sofía, saludó, su voz grave resonando. He oído hablar de ustedes. Sé que están en una situación complicada. Sofía tomó una respiración profunda y explicó brevemente la amenaza que enfrentaban. Javier escuchó atentamente, sus ojos analizando cada detalle. Lo primero que deben saber es que deben ser cautelosos. Si alguien está tras de ustedes, no querrán que busquen ayuda, advirtió. Lo entendemos, dijo Alessandro, su voz firme. Haremos lo que sea necesario para mantener a Luca a salvo. Javier asintió. Puedo ofrecerles protección temporal, pero necesitaré que me mantengan informado de cualquier movimiento sospechoso. La conversación continuó, y Sofía sintió que, aunque el camino sería arduo, había un atisbo de esperanza. Sin embargo, mientras se alejaban del café, una sensación inquietante se apoderó de ella. La idea de que alguien pudiera estar vigilándolos se hacía más tangible con cada paso. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Sofía decidió hablar con Luca. «Cariño, ¿te has sentido asustado últimamente?», preguntó, sentándose a su lado en el sofá. Luca la miró con sus grandes ojos, la inocencia aún brillando a pesar de las sombras. «No, mami, estoy contigo, y eso es suficiente», respondió, abrazándola con fuerza. Sus palabras hicieron que el corazón de Sofía se llenara de ternura, pero también de temor. ¿Qué pasaría si esa seguridad era solo un espejismo? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía sintió el peso de su decisión. Sabía que estaban en un juego de alto riesgo, pero la vida que habían comenzado a construir con Alessandro y Luca era demasiado valiosa para dejarla ir. La mañana siguiente, Sofía se despertó con una nueva determinación. No solo lucharía por su amor y por Luca, sino que también se convertiría en la arquitecta de su propio destino. Con una renovada energía, decidió que era hora de fortalecer su papel en la vida de Alessandro y Luca, no solo como tutora, sino como una aliada inquebrantable. Estaba lista para enfrentarse a cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. A manhã seguinte trouxe uma luz dourada que filtrava através das cortinas do quarto de Sofia. Acordou com a sensação de que algo mudaria, que aquele dia seria diferente. Olhando para Luca, que ainda dormia tranquilamente, ela sentiu uma nova determinação se formar dentro dela. Era hora de se tornar mais do que uma simples tutora. Ela queria ser parte da vida de Alessandro e Luca de maneira mais significativa. Depois de preparar o café da manhã, Sofia decidiu que era o momento de conversar com Alessandro. A ideia de se aproximar dele, de mostrar que estava disposta a se envolver mais na dinâmica da família, a deixava nervosa, mas também animada. Assim que Alessandro chegou em casa, ela respirou fundo e o chamou. «Alessandro, podemos conversar um momento?» disse, levando-o para o jardim, onde a luz do sol iluminava os rostos deles. «Claro, Sofia. O que você precisa?» perguntou ele, olhando-a nos olhos. Havia uma intensidade em seu olhar que fazia seu coração acelerar. «Eu quero ser mais do que apenas uma tutora para Luca. Quero ajudá-lo a se sentir seguro e feliz. E quero que você saiba que estou aqui para apoiar a nossa família», ela disse, tentando transmitir sua sinceridade. Alessandro a observou por um momento antes de responder. «Você já está fazendo isso. Sofia, Luca adora você, e isso é mais importante do que você imagina. Mas o que você quer dizer com ajudar?» Ela hesitou, mas decidiu ser franca. «Eu quero me envolver mais na vida de vocês. Se isso significa ajudar em algumas questões práticas, ou até mesmo se envolver em algo mais, eu estou disposta a isso. Sei que sua vida é complicada, mas eu quero ser parte dela». Ele sorriu, mas havia um toque de preocupação em seu olhar. «Sofia, minha vida não é fácil. Há coisas que você não sabe,
e eu não quero colocá-la em perigo. Eu entendo os riscos, Alessandro, mas eu também entendo o que é estar sozinha. E eu não quero que Luca cresça sem um pai presente. Eu quero que ele tenha você por perto. E se isso significa que eu preciso me envolver e enfrentar os desafios, então eu estou pronta, respondeu, determinada. A conversa entre eles se aprofundou, e Alessandro começou a abrir os olhos sobre a complexidade de sua vida. Ele falou sobre os negócios que tinha e os inimigos que poderia ter. Sofia escutou atentamente, sem julgar. Ela queria entender, não apenas por seu próprio benefício, mas para proteger Luca e a si mesma. Conforme o dia avançava, a tensão entre os dois começou a se dissipar. Alessandro percebeu que Sofia era uma aliada valiosa, alguém em quem ele poderia confiar. Essa nova dinâmica começou a criar laços mais profundos entre eles. Naquela noite, enquanto Luca dormia, Alessandro e Sofia se sentaram juntos na sala. A atmosfera estava carregada de uma nova energia, como se um pacto estivesse sendo formado entre eles. Você realmente está disposta a isso? Ele perguntou, seu olhar fixo no dela. Sim, eu estou. Quero que essa família funcione. Quero que Luca tenha um futuro seguro e feliz, respondeu Sofia segurando a mão dele. O toque dela enviou uma onda de calor através de Alessandro. Ele percebeu que, apesar dos perigos que o cercavam, a presença de Sofia na vida dele e de Luca era um raio de esperança. Então vamos fazer isso juntos, ele disse, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Mas precisamos ser cuidadosos. Há muitas coisas em jogo. Eu estou pronta para enfrentar o que vier. Juntos, afirmou Sofia, sentindo que o futuro estava começando a se desenhar diante deles, com um novo propósito e uma nova esperança. Com essa nova parceria, ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas a conexão que estavam construindo tornava tudo mais suportável. E assim, os desafios que os aguardavam, desde os inimigos de Alessandro até os dilemas emocionais que surgiriam, seriam enfrentados como uma família unida. À medida que os dias passavam, Sofia começou a se sentir cada vez mais integrada à vida de Alessandro. E Luca, o estúdio de arte, que antes era um espaço repleto de memórias tristes, lentamente se transformou em um refúgio criativo. Ela passava horas pintando, capturando a beleza das pequenas coisas que a cercavam. O sorriso de Luca, os momentos tranquilos que compartilhava com Alessandro. No museu, entanto, a sombra do passado de Alessandro ainda pairava sobre eles. Certa manhã, enquanto Sofia trabalhava em uma nova tela, Alessandro entrou no estúdio com uma expressão tensa. Ele sempre parecia um homem seguro, mas desde que Sofia havia aceitado o emprego, ela começava a notar os sinais de estresse em seu comportamento. Temos um problema, disse ele, sua voz grave interrompendo o silêncio. Um dos meus antigos associados está agindo de maneira errática. Ele não aceita bem a ideia de ter perdido influência e está ameaçando a segurança de Luca. Sofia sentiu um frio na barriga. O que você vai fazer? Perguntou, sua preocupação evidente. Não se preocupe. Vou tomar as devidas precauções, mas preciso que você fique alerta. Se algo acontecer, quero que você e Luca saiam imediatamente. O coração de Sofia pulsava forte. Ela havia se apaixonado pela família que estava construindo, e a ideia de perdê-los a aterrorizava. Estamos juntos nisso, Alessandro. Se você precisar de mim, estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Ele a olhou, reconhecendo a determinação em seu olhar. Isso é o que mais aprecio em você, Sofia. Você é mais forte do que imagina. Com um novo senso de urgência, Alessandro começou a implementar medidas de segurança mais rígidas. Enquanto isso, Sofia se dedicou a criar um ambiente seguro e acolhedor para Luca, tentando não deixar que as ameaças externas afetassem o menino. Ela usava a arte como uma forma de terapia, e Luca, inspirado por ela, começou a explorar suas próprias habilidades criativas. Uma tarde, enquanto estavam no parque, Sofia percebeu que Luca tinha se tornado mais confiante e feliz. Ele estava correndo atrás de uma pipa, seus risos ecoando no ar. Esse momento de alegria trouxe um sorriso ao rosto de Alessandro, que observava a cena de longe. Contudo, a tranquilidade foi interrompida por um carro escuro que parou abruptamente ao lado deles. Um homem de aparência ameaçadora saiu do veículo.
e o coração de Sofia disparou. Alessandro! Gritou ela, enquanto o homem se aproximava, seus olhos fixos no mafioso. Alessandro imediatamente se colocou à frente de Sofia e Luca, sua postura protetora ativada. O que você quer? Perguntou ele, sua voz firme, mas o olhar revelando uma tensão crescente. Você não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo, Russo. Isso não vai acabar bem para você, nem para o garoto, disse o homem, com uma ameaça velada em suas palavras. Sofia percebeu que a situação estava prestes a se intensificar. Com o medo crescendo dentro dela, decidiu agir. O que você quer? Perguntou, tentando manter a calma. Luca é apenas uma criança. Ele não tem nada a ver com isso. O homem olhou para ela, surpreso com a coragem dela. Você deve se manter afastada, menina. Isso não é um lugar para você. Alessandro respirou fundo, sua expressão se endurecendo. Se você tocar em qualquer um deles, eu juro que não haverá lugar onde você possa se esconder. O homem hesitou, observando a determinação de Alessandro e a vulnerabilidade de Sofia e Luca. Em um gesto inesperado, ele deu um passo para trás, mas a tensão no ar ainda era palpável. Isso não acabou, Russo. Tenha cuidado, disse, antes de voltar para o carro e desaparecer na rua. Sofia sentiu um alívio, temporário, mas a sensação de que a tempestade ainda estava por vir a deixou inquieta. O que fazemos agora? Perguntou ela, olhando para Alessandro com preocupação. Agora, precisamos redobrar a segurança. Mas mais importante, precisamos de um plano. Não posso arriscar a segurança de vocês, respondeu ele, pegando a mão de Sofia com firmeza. Ela sabia que a vida que havia escolhido estava se tornando mais complicada, mas a conexão que sentia com Alessandro e o amor que estava crescendo por Luca davam a ela a força para enfrentar os desafios que se aproximavam. Juntos, eles formariam uma família, e nada nem ninguém poderia separá-los. Com essa determinação, Sofia se preparou para enfrentar o que quer que viesse, certa de que o amor e a proteção eram as armas mais poderosas que possuíam. Sofia respirou profundamente, sintiendo la presión de la situación. La mano de Alessandro en la suya era cálida, pero la preocupación en sus ojos la inquietaba. Miró a Luca, que jugueteaba nerviosamente con su muñeco, ajeno a la tensión que había estallado momentos antes. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma. Alessandro se pasó una mano por el cabello, mostrando un lado vulnerable que rara vez dejaba ver. Necesitamos asegurar la casa, y también a ti y a Luca. No quiero que se sientan amenazados, ni que se repitan situaciones como esta. Sus ojos se endurecieron. Hay personas que no se detendrán ante nada. Sofía asintió, comprendiendo que su vida había dado un giro inesperado. La idea de estar en el centro de un conflicto criminal la aterraba, pero la mirada de Luca, llena de inocencia y confianza, le infundía valor. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, decidida a ser parte de la solución. Alessandro sonrió, un gesto raro que iluminó su rostro. Confía en mí. Voy a hablar con mis hombres y reforzar la seguridad, pero quiero que estés alerta. Si ves algo extraño, me lo dices de inmediato. Se inclinó hacia ella y agregó en un susurro. No subestimes a tus instintos. La noche cayó y la casa se llenó de un silencio inquietante. Sofía se encontró en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Su mente estaba en guerra. Por un lado, el atractivo de Alessandro la atraía cada vez más, pero por otro lado, la realidad de su vida anterior la mantenía alerta. Decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. «Setienes», dirigió a la sala, donde encontró a Alessandro conversando con Marco, su mano derecha. «¿Qué hay de nuevo?», preguntó, intentando sonar despreocupada. Alessandro la miró. Su expresión se suavizó. «Marco está organizando un sistema de seguridad más eficiente. También vamos a incorporar cámaras en puntos estratégicos». Sofía se sintió aliviada, pero había una pregunta que la atormentaba. ¿Y si esto no termina pronto? ¿Qué pasará con Luca? Su voz tembló ligeramente. Alessandro se acercó, su mirada fija en la de Sofía. «Haré lo que sea necesario para protegerlo. Esta vida que llevamos no es fácil, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Eres parte de nuestra familia ahora». Esa declaración la dejó sin aliento. La idea de ser considerada parte de algo, de alguien, era abrumadora, pero en el fondo también le daba esperanza. «Te creo»,
respondió, su voz firme. Pero también necesito que seas honesto conmigo. Alessandro asintió, y por un momento, el ambiente se volvió denso con la promesa de una conversación más profunda. Justo cuando iba a hablar, Luca apareció en la entrada. «Mamá, ¿puedo jugar con el perro?», preguntó, sus ojos brillando con emoción. Sofía sonrió, agradecida por el respiro que ofrecía la inocencia de Luca. «Claro, cariño, pero recuerda, siempre bajo nuestro cuidado». Mientras Luca corría hacia el perro, Sofía y Alessandro compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. La conexión entre ellos se profundizaba, y aunque el peligro acechaba, había una chispa de esperanza en el aire. Con la noche avanzando, Sofía decidió que no podía dejar que el miedo dominara su vida. Decidió que, aunque sería difícil, enfrentaría lo que viniera junto a Alessandro y Luca. Juntos, encontrarían la manera de navegar por esta tormenta. Con una nueva determinación, se preparó para el día siguiente, convencida de que el amor y la familia eran la clave para enfrentar cualquier desafío. Sofía despertó al día siguiente con un sentimiento de determinación renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el estudio de Minnesota, arte donde había estado pintando las últimas semanas. Al mirar su obra en la pared, una escena tranquila de Central Park, se dio cuenta de que cada trazo era un reflejo de su nuevo hogar, de su nueva familia. Mientras preparaba el desayuno para Luca, pensó en cómo había cambiado su vida desde que aceptó el trabajo con Alessandro. Luca entró en la cocina con su energía habitual, sus ojos brillando como 2 estrellas. «Buenos días, Sofía», exclamó, saltando con entusiasmo. Ella le sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría. «Buenos días, pequeño. ¿Listo para un día de aventuras?», preguntó mientras le servía un tazón de cereal. Cuando Alessandro llegó, el ambiente se volvió un poco más tenso, pero también había una familiaridad en el aire. «¿Qué planes hay para hoy?», inquirió, mientras se sentaba a la mesa. «Pensaba llevar a Luca al zoológico», respondió Sofía observando cómo el rostro de Alessandro se iluminaba con la idea. «Eso suena perfecto. Puedo acompañarlos», dijo él, y Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. A medida que se preparaban para salir, Sofía no pudo evitar notar cómo la presencia de Alessandro influía en Luca. El niño estaba más animado, más abierto. Era evidente que la figura paterna que había estado ausente se estaba convirtiendo en un apoyo vital para él. Al llegar al zoológico, el aire estaba impregnado de risas y gritos de alegría de los niños. Sofía y Alessandro caminaron juntos, con Luca corriendo de un lado a otro, señalando a los animales con entusiasmo. Mientras observaban a un grupo de leones, Sofía se giró hacia Alessandro. «Gracias por hacer esto posible, no solo para Luca, sino para mí también», dijo, sintiendo que cada palabra llevaba un peso de sinceridad. «Tú has hecho más por él de lo que crees», respondió Alessandro, su mirada seria, pero con un toque de calidez. «Nunca pensé que alguien podría acercarse tanto a él tan rápido». Sin embargo, en medio de la felicidad, una sombra se cernía sobre ellos. Sofía no podía ignorar los murmullos de ciertos hombres en trajes oscuros que merodeaban cerca. Su instinto le decía que no eran simples visitantes. Alessandro lo notó también, y con un gesto sutil, le indicó a Sofía que mantuviera a Luca cerca. «Mamá, mira el elefante», gritó Luca, corriendo hacia la jaula. Sofía lo siguió de inmediato, su corazón latiendo más rápido. Alessandro se quedó atrás un momento, observando a los hombres que parecían estar en busca de algo o alguien. Al regresar a casa esa tarde, la atmósfera se tornó más densa. Sofía decidió que era necesario tener una conversación seria con Alessandro. Se sentaron juntos en el sofá, con Luca jugando en el otro extremo de la habitación. «Alessandro, tenemos que hablar sobre lo que vi en el zoológico», comenzó Sofía, su voz firme pero suave. «Lo sé», interrumpió él, su expresión seria. «No quiero que te preocupes por eso. Estoy haciendo todo lo posible para mantenerte a salvo a ti y a Luca». «Pero, ¿qué significa eso realmente?», preguntó Sofía, sintiéndose vulnerable. «No puedo ignorar el peligro que rodea nuestra vida». Alessandro se inclinó hacia ella, su mirada intensa. «Te prometo que haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. No permitiré que nada ni nadie se interponga en nuestro camino». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa declaración estaba cargada de significado, y aunque le daba un sentido de seguridad, también la llenaba de inquietud. Sin embargo, en su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta al unirse a ellos.
Mientras la noche caía, Sofía se dio cuenta de que, a pesar de los peligros que acechaban, había encontrado en Alessandro y Luca algo que nunca había tenido, un sentido de pertenencia, una familia. Así, con la determinación ardiente en su pecho, decidió enfrentar no solo los desafíos que vendrían, sino también la conexión que crecía entre ella y Alessandro, una conexión que podría cambiarlo todo. Sofía sentía que la tensión en el aire se hacía palpable, como si cada palabra que intercambiaba con Alessandro pesara en el ambiente. A pesar de la seriedad de la conversación, una parte de ella se sentía atraída por la intensidad de su mirada. Era un hombre que no solo tenía el poder de proteger, sino también el de destruir. En ese momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Al día siguiente, mientras jugaba con Luca en el parque cercano, Sofía no pudo evitar pensar en la promesa de Alessandro. El niño reía, corriendo tras una pelota de colores, y su risa resonaba en el aire fresco de la mañana. Sin embargo, en su mente, las imágenes de lo que había visto en el zoológico continuaban asaltándola. Aquellos hombres en trajes oscuros, sus miradas calculadoras, todo parecía indicar que Alessandro estaba inmerso en un mundo peligroso del que ella apenas empezaba a comprender. Esa tarde, mientras Luca dibujaba en su cuaderno, Sofía decidió que tenía que investigar más sobre el pasado de Alessandro. Sabía que su decisión de estar con ellos era arriesgada, pero su vínculo con el niño la impulsaba a querer entender mejor la naturaleza de su empleador. Al regresar a casa, se sentó frente a la computadora y comenzó a buscar información. Lo que encontró la dejó inquieta. Rumores de contiendas entre bandas, menciones de su familia en la prensa, historias de traiciones y alianzas que parecían sacadas de una novela negra. Mientras navegaba por las páginas, una notificación de un mensaje de Alessandro apareció en su teléfono. «¿Te gustaría cenar esta noche? Tengo algo importante que discutir contigo». Sofía sintió que su corazón latía más rápido. Había algo en su tono que la inquietaba y la intrigaba al mismo tiempo. Sin pensarlo 2 veces, respondió afirmativamente. Cuando llegó la hora de la cena, la atmósfera en la habitación era diferente. Alessandro había preparado un ambiente cálido, con velas y una mesa elegantemente puesta. «Quería hablar contigo sobre algo que me preocupa», comenzó, su voz grave resonando en el aire. «He estado recibiendo amenazas relacionadas con mi negocio. Es importante que estemos preparados para cualquier eventualidad». Sofía lo observó, sintiendo que el peso de sus palabras recaía sobre ella. «¿Qué tipo de amenazas?», preguntó, tratando de mantener la calma. Alessandro se detuvo. Su mirada se volvió más intensa. «Mi familia está en el centro de un conflicto que no elegí, y no quiero que tú y Luca se vean afectados. Necesito que confíes en mí». Ella sintió un torbellino de emociones. «¿Y cómo puedo hacer eso si no sé todo lo que implica tu vida?», respondió, su voz temblando ligeramente. «No puedo simplemente ignorar lo que vi». Alessandro se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Entiendo tu preocupación. Quiero que estés a salvo, y por eso he decidido mover a Luca y a ti a un lugar más seguro, un sitio donde no puedan encontrarnos fácilmente». Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. «¿A dónde? ¿Qué significa eso para mí? ¿Y para Luca? Significa que te daré la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de este caos. Quiero que seas parte de mi vida, de la vida de Luca. Pero también quiero protegerte», respondió él, su mirada sincera y llena de determinación. En ese instante, Sofía comprendió que su vida no volvería a ser la misma. Estaba en una encrucijada entre el amor y el peligro, entre el deseo de pertenecer y la necesidad de protegerse. Se preguntó si podría realmente confiar en Alessandro, si su conexión era suficiente para enfrentar los desafíos que se avecinaban. «Dame tiempo para pensar», dijo Sofía, liberando sus manos de las de él. La decisión que debía tomar pesaba en su corazón, pero sabía que, sin importar lo que eligiera, su vida había cambiado para siempre. Y en ese cambio había una chispa de esperanza, una promesa de que, tal vez, el amor podría florecer en medio de la tormenta. Sofía se alejó de Alessandro, su mente girando en torno a sus palabras. La idea de mudarse a un lugar desconocido con él y Luca era aterradora, pero al mismo tiempo, la promesa de un nuevo comienzo la atraía. Mientras caminaba por el parque, recordaba la risa de Luca, su entusiasmo por el arte y la forma en que su corazón se había abierto a ella. Pero también recordaba las sombras que rodeaban a Alessandro, el peligro que parecía seguirlo de cerca. Decidida a tomar una decisión informada,
Sofía decidió investigar más sobre la vida de Alessandro. A la mañana siguiente, se dirigió a una biblioteca cercana, donde se sumergió en artículos de prensa y registros públicos. Lo que descubrió la dejó atónita. Alessandro Russo no solo era un hombre de 1920 negocios. Su nombre estaba vinculado a una red de crimen organizado que operaba en la ciudad. La preocupación la invadió. ¿Cómo podría aceptar su oferta y, al mismo tiempo, proteger a Luca? Esa noche, mientras leía un cuento a Luca, sintió que el peso de la decisión se hacía insostenible. El niño, con su inocencia, la miraba con adoración, ajeno a las complicaciones que la rodeaban. ¿Tú me quieres, Sofía?, preguntó con su voz suave. La pregunta la golpeó con fuerza. ¿Cómo podría ella querer a alguien que estaba tan profundamente involucrado en un mundo así? Claro que te quiero, Luca. Eres muy especial, respondió, tratando de mantener la calma. Al día siguiente, decidió confrontar a Alessandro. Lo encontró en su oficina, un espacio elegante pero frío, lleno de artefactos que reflejaban su estatus. Cuando entró, él la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Sofía, ¿qué sucede?», preguntó, notando su expresión tensa. «Necesito que me hables de tu vida, de lo que realmente haces. No puedo seguir si no tengo claridad», soltó, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Alessandro suspiró, su rostro endureciéndose. «Te dije que había cosas que no quería que supieras, pero entiendo que necesites respuestas. Hay peligros que vienen con mi estilo de vida, y no quiero que tú y Luca se vean envueltos en ellos». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y qué estás dispuesto a hacer para protegernos?», preguntó, temiendo la respuesta. «Todo lo que sea necesario», dijo él, su voz baja y grave. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Marco, su mano derecha, entró con un semblante grave. «Alessandro, tenemos un problema», anunció, su voz tensa. Sofía se sintió como si estuviera en una película de suspenso. Alessandro se volvió hacia ella, su mirada intensa. «Es posible que tengamos que movernos más rápido de lo que pensábamos. Puede que haya alguien que esté buscando a Luca». El miedo recorrió la espalda de Sofía. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién?», preguntó, su voz temblando. «No tengo tiempo para explicaciones ahora. Necesitamos salir de aquí», dijo Alessandro, mientras Marco comenzaba a recoger documentos. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿A dónde iremos?», murmuró, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «Hay un lugar seguro, donde podemos quedarnos hasta que esto se calme, pero necesitamos irnos». «Ya», respondió Alessandro, tomando su brazo con firmeza. Ella miró a Luca, que estaba jugando con un juguete en la esquina, ajeno al peligro que se avecinaba. «¿Luca puede venir?», preguntó, su voz firme. «Por supuesto», dijo Alessandro. Su expresión se suavizó al ver la preocupación de Sofía. Mientras se dirigían a la salida, un torrente de emociones la invadió. La vida que había construido en Nueva York se desvanecía, pero había una chispa de esperanza en su interior. Quizá, al final, esa mudanza podría ser la oportunidad que tanto anhelaba. Con cada paso que daban, se adentraban en lo desconocido, pero también hacia un futuro que podría estar lleno de posibilidades. Aunque el miedo era palpable, Sofía sintió que la conexión con Alessandro y Luca era su faro. Había elecciones difíciles por delante, pero estaba dispuesta a enfrentarlas, por amor y por la seguridad del pequeño que había llegado a querer como si fuera su propio hijo.